Estoy aquí con Patricia Rosas Lopategui, que se dedica a rescatar mujeres escritoras. ¿Qué es lo que te mueve para presentarnos a estas autoras fascinantes? ¿Qué es eso que dices, no puedo dejar pasar? Bueno, muchas cosas. Pero yo creo que una de las más importantes es que todas estas escritoras, bueno, a mí siempre me han interesado, mi trabajo de académico se ha concentrado principalmente en las creadoras de los años 20, las que producen en los años 20 hasta, digamos, los años 50, ¿no? Las que se conocen como las escritoras de medio siglo, ¿no? Como Rosario Castellanos, ¿no? Y a mí lo que siempre me llamó la atención, porque mi formación es en literatura, que durante mi carrera nunca leímos a estas autoras. ¡Qué ¿no? barbaridad! No la leímos, es decir, no leímos obviamente a Nahui Olin, no leímos a Antonieta Rivas Mercado, no leímos a las hermanas Campobello. Bueno, a Elena Garro yo podría decir que fue una verdadera excepción que la hayamos leído en un seminario de literatura mexicana en 1977, wow, cuando estudiaba literatura. Y la fortuna para mí fue porque mi profesora era muy joven. Entonces, digamos que estaba despojada, ¿no?, de toda esa maledicencia, de esa leyenda negra que se había creado en torno de Elena Garro. Ella acababa de terminar su carrera en letras y nos dio a leer Los recuerdos del porvenir, que para mí era un caso excepcional, un descubrimiento, sí. Bueno, y después, cuando yo ya terminé mi doctorado y empecé a dar clases, me di cuenta que toda mi carrera habíamos estado bajo el yugo masculino, ¿no? Todo el canon masculino. Todo lo que habíamos leído, el 99% era escrito por varones. Tanto mexicanos como en general hispanoamericanos, incluso españoles, incluso europeos. ¿Y las mujeres qué? Además, narrativa y teoría y todo. Claro, exacto. Así es que ya con el paso del tiempo, al ir desempeñándome como profesora, como maestra, dije, esto no puede seguir así. Yo tengo que rescatar, ver qué crearon las mujeres en ese periodo. A mí, porque es el periodo de las vanguardias, y como yo ya había descubierto a Elena Garro y me interesaba mucho poner a Elena en el lugar que ella se merecía, pues empecé a ver qué otras escritoras habían estado en el ostracismo antes de Elena Garro y después de Elena Garro. Y ahí comenzó mi rescate, mi búsqueda. ¿Y qué fue lo que fui descubriendo? Pues, entre otras cosas, que estas escritoras, algunas de ellas tenían una autoestima baja, porque aunque escribían, y escritoras de gran talento, como Guadalupe Dueñas, como Amparo Dávila, como Inés Arredondo, las hermanas Campobello, pero aquí voy a hablar de Nelly Campobello, que fue la que se dedicó también a la escritura, porque su hermana Gloria se dedicó a la danza. Es decir, sí escribían y publicaron, pero consideraban su obra menor, ¿no? Es decir, siempre en ellas había una timidez, una inseguridad. Incluso en otra gran creadora nuestra, Josefina Vicens, ¿no? Y entonces esto me llamó mucho la atención. Y los guiños que ellas me daban aparecían en entrevistas que ellas habían concedido y que me revelaban esa inseguridad. Mi obra realmente es valiosa, aunque me haya publicado el Fondo de Cultura, tendrá, por ejemplo, en el caso de Guadalupe Dueñas, que su primer libro se lo publica el Fondo de Cultura en 1958, ¿no? Realmente, es decir, hay siempre esa ambigüedad, porque la sociedad patriarcal es tan poderosa y la propaganda es tan arrolladora en contra de la creatividad femenina, que ¿cuál era el común denominador? ¿Qué era lo que tú escuchabas constantemente entre los círculos masculinos? Escribes muy bien, escribes como hombre, ¿no? Entonces,
¿qué te indica esa frase? Escribes muy bien, escribes como hombre. Que ellos marcan la pauta. Claro, claro, exactamente. Y tú, como mujer, no tienes la capacidad intelectual de escribir como mujer, ¿no? Y que eso sigue pasando, Pati, porque te Sí, decía, sí, este temor de ser público, bueno, ya ni siquiera publicada, pero de hacer valer tu voz, todavía está con una reticencia terrible desde nosotras mismas. exactamente, exacto. ¿Por qué tenemos esta idea del escritor Dios? Sí. Esta idea del escritor Dios, obviamente, la crearon los hombres, ¿no? Porque los hombres son tan machistas, tan autoritarios, tan ególatras, ¿no? Narcisistas, que crean esta aura, han creado esta aura por los siglos por los siglos y los siglos, desde milenios, han creado esta aura de que el escritor, el creador es un ser supernatural, es intocable, ¿no? Está más allá de lo terrenal, porque su capacidad creativa los pone en un pedestal. Lo cual es totalmente falso, ¿no? Porque los escritores son seres humanos y como seres humanos son muy imperfectos. Y esto es lo que yo creo que también las corrientes feministas han venido a deconstruir, ¿no? El creador es un ser humano con muchos defectos y con muchos patrones de conducta sumamente nefastos, dañinos, no solamente en contra, vamos a decir, de la mujer, sino en contra de ellos mismos, ¿no? Y bueno, entonces hemos ido deconstruyendo esa imagen, pero lamentablemente todavía muchos hombres y mujeres no se atreven a escribir porque creen que tienen que estar en ese pedestal, exacto. Me hablabas, por ejemplo, de Elena Garro, que ella, con toda esta fuerza que tenía, con todo este talento que tenía, se sentía incapaz, se sentía muy poquita cosa al lado de Octavio, claro, de Octavio Paz, porque Octavio, como lo mencionó su sobrino Paco Guerrero, quien conoció muy bien la dinámica del matrimonio desde su infancia, su adolescencia, su juventud, Octavio era un ser sumamente ególatra, sumamente narcisista. Aquí era, en ese matrimonio, en esa relación, era yo, primero yo, después yo, y cuarta y quinta vez yo siempre yo, ¿no? Entonces, esa dinámica, y luego Elena, es que el carácter de Elena también era un carácter, al mismo tiempo que tenemos a esta Elena aguerrida, combatiente, fuerte, tenemos a una Elena, no hay que olvidar el contexto en el que Elena nace y vivió, porque ella creció, fue educada bajo todos los preceptos cristiano-católicos. Su papá profesaba el catolicismo, pues su mamá también, ¿no? Pero principalmente el papá. Yo creo que el papá es una figura muy importante en la formación idiosincrática de Elena Garro. Entonces, tiene toda esa formación, ¿no? De que la mujer... terrible. Imagínate, de que quiero, la mujer, pero no puedo, pero... al casarte, ya tus proyectos que tenías antes de casarte, porque Elena tuvo muchos proyectos artísticos antes de casarse con Paz, ya esos proyectos se quedan truncos. Claro, ya exacto, tu rol como mujer ahora es seguir a tu marido, a donde tu marido vaya, y fungir como esposa y madre, y servir a tu marido. Y Elena siguió esa dinámica, ese patrón, porque fue el patrón con el que ella fue educada. Es el patrón de la sociedad mexicana patriarcal y que sigue existiendo. Y que afortunadamente y aún con todo logró todo lo que logró. Exacto. Y es justamente lo que nos impresiona y celebramos. Exacto. ¿Qué consejo le darías a las mujeres que van empezando a escribir? Que escriban, que no permitan que nadie ni nada las detenga, porque todas tenemos una voz.
todas tenemos algo que decir. Y aquí voy a citar una frase que me gusta mucho de Guadalupe Dueñas. Guadalupe Dueñas dijo en una ocasión que cualquier persona, si toma la pluma y escribe, es un escritor o una escritora. Y es cierto, y no hay más que decir, y punto. Y lo dijo nada menos que Guadalupe Dueñas, otra autora nuestra que también me he dedicado a rescatar, a recopilar su obra. Publicamos en el Fondo de Cultura sus obras completas en el 2017. Una autora que no solamente escribió cuento, porque se cree que nada más escribió cuento, escribió poesía, también fue promotora cultural. Es impresionante. Entonces tenemos muchos modelos femeninos de mujeres autoras que nos pueden nutrir, nos nutren. ¿Quién ha sido, o más bien, no te voy a poner a elegir entre mujeres porque es imposible, pero ¿cuál ha sido la anécdota, la situación que han pasado alguna de estas mujeres que te ha impresionado más, que tú has dicho, wow, la admiro, wow, ¿qué es esto? Sí, hay una frase de Elena Garro muy poderosa que dice, en México cuando la mujer escribe, la mujer muere. Ay, Dios. Por esta sociedad, bajo estos paradigmas de la sociedad patriarcal. Para que editen mujeres es complicado. Yo le agradezco mucho a Gedisa el trabajo que hace, pero no es fácil. No. Entonces, eres una luchadora, te admiro mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque para mí, este trabajo que yo comencé cuando descubrí a Elena Garro en 1977 y que el primer artículo que escribí sobre ella fue publicado en 1980. Entonces, toda esta trayectoria para mí es sumamente gratificante ver a las jóvenes. También a los chicos, a los jóvenes, pero sobre todo a las mujeres, ¿no? Porque las mujeres hemos estado oprimidas o hemos vivido. Han dicho que no podemos. Claro. Y es un trabajo diario, el decir sí puedo y aquí estoy. Exacto, porque nuestra lucha es una lucha que si los jóvenes tienen que combatir, no sé, al 10%, nosotras al 100%, ¿no? Por la desigualdad de género que todavía hay. Así es, y qué bueno que lo podamos poner sobre la mesa. Exacto, y continuemos con la lucha. Por si es un gusto ver a las jóvenes escribiendo, explorando su identidad, hablando de todo lo que les sucede, de todo lo que les molesta. Mira, Elena Garro tiene, para concluir te quiero comentar, claro. Elena Garro tiene un poema que se titula Me acuso, que es un poema que todas las mujeres deberíamos de leer y que todas deberíamos de tener en nuestra cabecera. Es un poema en donde Elena dice, me acuso, y básicamente ella construye el poema como una plegaria, en donde aparentemente la voz lírica se acusa de querer vengarse de quienes le hacen daño, de querer romper, dice ella, la fiesta para perseguir al enemigo, ¿no? Pero al final ella da una vuelta de tuerca y dice, sí, me acuso, pero yo ante todo me amo a mí misma, ¿no? Entonces Elena en ese poema da una vuelta de tuerca y nos dice, sí, somos seres humanos, tenemos derecho a sentir sed de venganza en contra de alguien que nos hace daño. Tenemos derecho a no levantar el puente de plata, ella lo dice en el poema, porque hay una frase, ¿no?, que dice, al enemigo que huye, puente de plata, es decir, déjalo huir. Ella dice, no levanto el puente de plata, no lo dejo huir, voy a perseguirlo, porque me ha hecho daño, me ha destruido. Es decir, ella rebate la idea de que las mujeres debemos de estar calladas y no... tenemos que ponerle otra mejilla, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué es eso? Entonces ella dice, yo ante todo me amo a mí misma y por lo tanto voy a defender mi integridad. Entonces aparentemente se acusa, pero no es cierto, te está diciendo,
despierta, Claro. despertemos. Claro, ¿no? y está diciendo, y estoy despierta. Y estoy despierta. Y aquí hago una conexión con otra gran creadora nuestra, que lamentablemente no nos dejó más legado porque murió muy joven, se suicidó, como sabemos, Antonieta Rivas Mercado. Antonieta Rivas Mercado, en su famoso artículo muy breve, que también es un ensayo que todos debemos de tener de cabecera, que se llama La Mujer Mexicana. Y ahí Antonieta dice, ya es tiempo de decirle a la mujer que le han estado dando cloroformo, Ay, ¿no? Dios. Que nos tienen adormecidas con todos estos preceptos machistas, patriarcales, de que la mujer debe de ser buena, obediente, sumisa, asexuada. Basta, es cloroformo, dice Antonieta. Qué hermoso. Fíjate, estas mujeres nuestras, ¿y por qué no la estamos leyendo todos los días? Porque estamos perdiendo el tiempo. Exactamente. Tenemos grandes creadoras que nos van abriendo, que nos han abierto el camino y que si queremos nos los pueden seguir abriendo. A mí me lo han abierto y estoy por eso muy agradecida con ellas y ando rescatándolas aquí, allá y acullá, ¿no? Cuantas veces pueda.